Muchas gracias, María Isabel. Gracias a todos ustedes, a las gentes de la prensa, quienes nos estén viendo por los medios alternativos, también mis saludos. Al doctor Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, Germán Navas, bien conocido, representante a la Cámara del Polo Democrático. Deben venir otros colegas y compañeros que firmaron la moción, pero pues ustedes saben que no es fácil llegar a tiempo en Bogotá y sabemos que ustedes tienen otros compromisos. Entonces vamos a llegar a despachar esto con toda prontitud. Lo primero que quiero decir es esto. Este es un debate que tiene mucho más fondo que el que podría parecer. Porque aquí ustedes saben que lo que estamos discutiendo es si se puede hacer esa moción de censura o no. El senador Macías dice que no se puede hacer, nosotros creemos que sí. Y pareciera que eso es todo, pero resulta que detrás de esto hay demasiada cosa que no quiero dejar de mencionar. La primera, que aquí hay un atentado contra la libertad de expresión. El senador Juan Luis Castro, bienvenido, también de la Alianza Verde, por favor. Lo primero es que está en juego la libertad de expresión, porque las mociones de censura son en muy buena medida una expresión de la libertad de expresión, de poder hablar, de poder debatir. Fíjense que no se vota porque se podría llamar a votar sin necesidad de debate. Y sin embargo hay debate porque hay que argumentar y razonar las cosas y se está atropellando. Los derechos de los senadores, no solo de nosotros, es que mañana puede haber otra bancada distinta a las bancadas de la oposición, que somos los que respaldamos esta moción, que quisiera hacer otra moción por cualquier razón que quisiera, doctor Navas. Y entonces ahí también queda el juego el derecho del resto de los sectores políticos que tenemos representación. También está en discusión si los funcionarios públicos, los servidores públicos, en este caso el presidente del Senado, tienen que cumplir o no con las normas y con las leyes, o si se va a seguir abusando de la presunción de legalidad de las decisiones de los servidores públicos, y entonces a uno le dicen, no, yo hago esto como quiero, y usted verá, usted después demande si quiere, si no está de acuerdo. Porque como vamos a ver, es evidente que se están violando las normas. También está en discusión si va a haber si los amigos de Iván Duque en el Senado, sus seguidores, van a dirigir el Senado, donde tienen pues la mayoría que se refleja en el presidente, con una actitud democrática, con una actitud de facilitar que los sectores distintos a ellos opinemos, o por el contrario van a utilizar su poder para restringir las cosas, ¿sí? Y en una serie de interpretaciones que no corresponden, violar esa idea. O sea, aquí hay una pregunta que hay que hacerse: ¿el duquismo en el Senado, el carrasquillismo, va a proceder con criterios democráticos o no? Y es una pregunta al propio jefe del Estado, allá en la Casa de Nariño. Y por último, también se están violando nada menos que los derechos de la oposición. Colombia está estrenando estatuto de la oposición. La primera cosa importante, digamos, que hacemos como oposición, que es este debate, entonces nos lo niegan. Entonces miren ustedes que aquí sí hay un debate, el senador Castro, de mucho fondo. Finalmente aquí hay un debate entre democracia y autoritarismo. O sea, ¿se va a actuar con una lógica democrática, con todo lo que eso implica, o se va a actuar con una lógica autoritaria, también con todo lo que eso explica? En segundo término, quiero poner en cuestión este tema. El senador Macías se arrogó el derecho de decidir. Aquí no hay moción de censura y se acabó el asunto. Y si ustedes leen la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, en su artículo 31, de manera muy precisa, no lo voy a leer para no hacerme largo, se dice que decide la mesa directiva, ¿sí?, el desarrollo del proceso de la moción de censura, no el presidente. Y sin embargo, dice el doctor Macías que no, que él decide, y fue lo que nos dijo en el día de ayer. Parece que está cambiando de posición, pero en todo caso eso fue lo que dijo, y agregó, es que si no les parece la decisión que estoy tomando, apelen a la plenaria. Dos infracciones a las normas. Primero, porque ya dije que él no tiene derecho a decidir, y segundo, porque no existe la figura en estos casos de apelar a la plenaria. Entonces, ¿qué pasa, doctor Navas, usted que es tan juicioso en estos asuntos de la legalidad? Perdóname, yo termino, Germán, déjeme. Sí. Yo no estoy enterado de cómo ha sido el desenvolvimiento de este problema, pero quiero decirte una cosa, don Enrique. Nosotros somos inviolables por nuestros votos y conceptos, no por nuestras actuaciones. No puede un parlamentario volarse la ley porque quiere, salvo en esas situaciones. De manera que si usted cree que han cometido algún delito, proceda. Bueno, doctor Navas, entonces yo sigo y ahorita podemos mirar con más detalle el asunto para que terminemos como esta primera presentación, ¿sí? Entonces el doctor Macías tiene que cumpliendo la ley,
que llevar este tema a la mesa directiva del Senado para que la mesa directiva del Senado decida. Entre otras cosas, por razones del estatuto de la oposición, tiene la oposición a la senadora Angélica Lozano en la mesa directiva, y ella es firmante de la proposición, senador Sanguino, y sin embargo se la pasan por la faja en esta decisión. El doctor Macías ha alegado en su defensa de esta decisión, a nuestro juicio arbitraria, que es que él tiene un concepto del doctor Gregorio Elhaj, el secretario del Senado, y de una asesora de él, de la doctora Carolina Velázquez, tiene un concepto que dice que no se puede hacer el debate y él acoge ese concepto. Bueno, ¿qué ha explicado el doctor Macías sobre el concepto? No lo conocemos, ojalá nos lo mostrara para poderlo controvertir, eso debe ser un documento público, no nos lo ha mostrado. Entonces, lo primero que él dice es que él no está de acuerdo con la redacción que le dimos a la moción de censura. Bueno, pues es que es obvio, es que él es amigo del gobierno, él es carrasquillista, pero no faltaba más que una moción de censura tengamos que redactarla, doctores, de acuerdo al gusto del presidente de la corporación. Eso no resiste, por supuesto, análisis. El otro gran argumento que él ha dado es que de lo que estamos acusando a Alberto Carrasquilla son asuntos de la vida privada del doctor Carrasquilla, que porque ese negocio de los bonos lo hizo durante su vida privada. Bueno, sabemos que lo empezó en la vida pública porque cambió la Constitución para poder hacer el negocito, pero además hay que decirle al doctor Macías que los servidores públicos no tenemos derecho a alegar la vida privada para ocultar nuestros actos, tanto de nuestros asuntos públicos como dentro de nuestros asuntos privados. Y el colmo sería que alguien puede ser un pícaro de 7 suelas y decir que él no habla de estos temas porque eso fueron picardías hechas en su vida privada. Eso es absolutamente inaceptable. Los servidores públicos tenemos que responder por nuestro pasado y por lo que hayamos hecho en la vida pública y en la vida privada, por todo. Entonces, el punto es que no puede alegarse que esto es un asunto de la vida privada. Dice también, con énfasis, que son asuntos del pasado. Entonces yo lo primero que digo es esto, no, a la corrupción no la podemos dejar en el pasado, de la corrupción hay que hablar en el pasado y en el presente y hablaremos en el futuro. Eso es un argumento absolutamente inaceptable, pero además no es verdad que esto esté en el pasado. En este momento hay investigaciones en Procuraduría. El doctor Sanguino tiene una demanda puesta allí, yo también. Hay asuntos en Procuraduría, en Contraloría y en Fiscalía. Hay una denuncia del Ministerio de Vivienda en la Fiscalía por violaciones al Código Penal por este asunto de los bonos Carrasquilla. Entonces, esto no es el pasado. ¿Es el pasado que la gente de Buenaventura y de tantos pueblos de Colombia no tenga agua? No, esa gente está diciendo, como se robaron la plata de los bonos de agua, no tenemos agua, y eso, por supuesto, tampoco pertenece al pasado. Tampoco es del pasado las mentiras del doctor Carrasquilla en el primer debate que hicimos. En ese debate, entonces, por ejemplo, dice Carrasquilla que él solo asesoró ese negocio. No es verdad. Hemos publicado pruebas de él gestionando con una alcaldesa ese endeudamiento por el que él ganaba plata. Se sabe también que él hizo reuniones con alcaldes y concejales para convencerlos de que aceptaran ese negocio leonino. Dice también que solo se ganó 8.000 millones de pesos en ese negocio. Pues bueno, tenemos la certificación, ahí les estamos entregando a ustedes las pruebas. La certificación de alianza fiduciaria de que a él y a Configura, que es la misma cosa, les han pagado hasta donde van las indagaciones 22.652 millones de pesos. Es una mentira bastante grande convertir en 8.000 millones a 22.000 millones, y esos son asuntos del presente, senadores, esos no son cosas del pasado. Digamos un par de asuntos más. Yo siento al doctor Macías contrario a que esto se tramite. Acuérdense que él intentó sabotearnos el primer debate, el que hicimos, intentó imponernos que teníamos que darle la mitad del tiempo del debate al Centro Democrático y teníamos que compartir con el Centro Democrático el debate. Eso lo intentó hacer, afortunadamente corrigió, pero lo intentó. Me voy a referir, y con esto voy a terminar, al caso del concepto del doctor Gregorio Elhaj, el secretario del Senado. Él lo presenta como si eso fuera una cosa maravillosa. Yo sigo esperando que ese concepto aparezca, pero formalmente lo digo aquí por primera vez en público, voy a recusar al doctor Gregorio Elhaj en lo que tiene que ver con poder dar conceptos para este debate.
O sea, lo recuso, formalmente lo recuso y voy a mandar una carta de recusación al secretario del Congreso. ¿Y por qué? Porque el doctor El Hash no puede ser imparcial en este tema, no lo es. Bueno, no lo es primero porque él es del partido de la U, que es uno de los partidos de la coalición de gobierno y carrasquillista, pero por otra razón. Los que tenemos mejor memoria, y ahí lo vamos a poner a circular en las redes, se recordarán de un debate que yo hice con Gina Parodi, la ministra de Educación del gobierno del presidente Santos. Y en ese debate ella intenta cerrar el debate, ser la última intervención. Entonces yo digo, no, en los debates cierra el senador citante. Y entonces, en ese momento estaba presidiendo el Senado el doctor Antonio Correa. Y entonces se volvió una discusión. Entonces, en algún momento, Correa me da la razón a mí y dice, bueno, listo, entonces que hable la senadora Gina Parodi por segunda vez y cierra el senador Robledo. Y en ese momento Gregorio El Hash, que era el que le daba cartilla a Correa y estaba sentado al lado de él, le dice textualmente, no le des más papaya a Robledo, levanta marica, levanta marica. O sea, al doctor El Hash le pareció mucha gracia impedir que un senador de la República, él como secretario, dándole órdenes al presidente para que yo ni hablara. O sea, ¿cuáles son los criterios democráticos que tiene el senador El Hash? Entonces, por eso lo recuso formalmente, porque es evidente que él no quiere que la oposición ni siquiera hable en el Senado de la República. Concluyo diciendo esto, un llamado cordial al presidente del Senado, al doctor Macías. Permitan que el debate se haga. A la Casa de Nariño, al doctor Duque, yo estoy seguro que Iván Duque no puede ser ajeno a lo que está sucediendo. Al Centro Democrático, a los partidos carrasquillistas y duquistas. Permitan que el debate se haga. Permitan que mostremos las pruebas nuevas que tenemos contra Carrasquilla, nuevas y graves. He mencionado unas, pero hay más. O sea, permitan que la opinión pública conozca esto, bueno, y ellos después, si se empecinan en sostener a Carrasquilla, pues que le voten positivo a la moción de censura. Es más, pueden, si quieren, promover que se le dé la orden de Boyacá en el nivel más alto, eso también pueden hacerlo. Sí, eso es parte de los derechos, pues, que tienen los amigos del gobierno, pero que a nosotros y a este país y al Senado ni se le violen las leyes, ni se nos violen los derechos democráticos. Ese es entonces lo que queríamos plantearlos en esta rueda de prensa. Le doy a continuación la palabra al doctor Sanguino, senador de la Alianza Verde. Muchas gracias, senador Robledo. Pues yo quiero complementar de manera muy breve esta solicitud para que se cite al debate de moción de censura con los siguientes elementos que quiero compartir con ustedes y con quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Primero, además de las acciones que ha interpuesto el senador Robledo, yo interpuse una demanda ante la Procuraduría porque a juicio de nuestro hay una violación del Código Disciplinario Único en su artículo 35 y luego del Estatuto Anticorrupción, que de esos estatutos por parte del ministro Carrasquilla, que impediría que él hubiese sido nombrado como ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Iván Duque. Y eso no es un asunto del pasado, eso es un asunto del presente. Porque, entre otras cosas, la prohibición expresa en el Código Disciplinario Único, artículo 35, luego corroborado por la jurisprudencia de la Corte, indica que un funcionario que conozca de asuntos particulares y específicos, como es el caso de la reforma al Sistema General de Participación y luego a su ley reglamentaria, no puede, sin ningún límite de tiempo, ocuparse en sus actividades privadas de ese mismo asunto. Y esa es una prohibición que además se hace especialmente grave al momento de ser nombrado y de adquirir de nuevo su condición de servidor público el señor Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda. Eso es lo primero que quiero destacar y esa es una demanda que he interpuesto en el día de hoy ante la Procuraduría General de la República. Segundo, el argumento del presidente del Senado, Ernesto Macías, en el sentido de que los conceptos jurídicos que tiene califican como un asunto del pasado los elementos y las denuncias
y las pruebas que presentamos en el debate de control político liderado por el senador Robledo, ese es un asunto que hay que demostrar en el debate de citación a la moción de censura. Que eso no se puede prejuzgar. El presidente del Congreso no tiene la competencia para juzgar si nuestros argumentos corresponden o no a unas actuaciones que comprometen la condición de servidor público en el presente del señor ministro Carrasquilla. Eso es precisamente de los asuntos que hay que discutir en el debate de moción de censura. Y eso es lo que tienen que demostrar quienes estamos citando, ¿no? O que pueden o deben controvertir quienes creen que tenemos una opinión equivocada. Pero esa es la materia del debate y eso, por supuesto, justifica el debate de moción de censura. Tercero, el reglamento del Congreso, la ley quinta y sus reformas posteriores establecen que la única condición, por supuesto, con una justificación que nosotros hemos expuesto en la parte emotiva de la proposición de citación a la moción de censura, es que la proposición esté respaldada por el 10% de los senadores, y lo que le corresponde a la mesa directiva sencillamente es citar el debate. Y finalmente, con esto termino, aquí nosotros queremos defender un derecho fundamental que está contemplado, además, en una ley estatutaria de este Congreso de la República, que es el derecho al ejercicio de la oposición política. Porque aquí no solo con esta actuación, si niegan este debate de moción de censura, no solo están protegiendo a un ministro, no solo están actuando de manera por fuera del reglamento de la ley quinta, sino que adicionalmente están violentando un derecho fundamental, que es el derecho al ejercicio de la oposición, que bien pueden o que pretenden violar hoy con nosotros y que mañana podrían hacerlo con otras bancadas con asiento en el Congreso, o incluso que sería previsible que pueda convertirse en una práctica permanente de este Congreso, y por supuesto ese es un asunto que violenta la democracia y esa actuación no la podemos permitir quienes hoy tenemos que representar las voces de los ciudadanos en este ejercicio de oposición en el Congreso de la República. No, no es una pelea con Macías. Lo que estamos es sencillamente reclamando un derecho que es el derecho a la oposición. Y se lo estamos reclamando al presidente del Senado, que es quien ha querido escamotear el ejercicio del derecho de oposición en un instrumento de oposición política que es la moción de censura. Pero si no prospera, digamos, lo que van a interponer ante el secretario general, no prospera nada en la Procuraduría, entonces, ¿cuál es el siguiente paso de parte de ustedes en la oposición frente a O sea, de momento estamos en este paso, cada hora trae su afán, pero por supuesto que vamos a recurrir a todas las posibilidades que nos brinde la ley y la democracia para defender este derecho. Y espero que los colombianos, y estamos llamando a los colombianos que se manifiesten, hay muchas maneras por las redes, opiniones, artículos de prensa, etcétera, a que se entienda que aquí está en juego demasiada cosa, como para que la gente pueda quedarse de observadora. No, no sé, realmente no conozco. Sí, Germán Navas quiere dar su opinión. Ustedes recuerdan cuando yo denuncié allí a Teolindo, los periodistas dijeron que eso no prosperaba, porque había inmunidad e inviolabilidad. Gracias a un periodista que me entregó toda la información, porque me dijo, mire, tengo esto. Yo los denuncié, nadie daba 5 centavos, y ahí se hizo la diferenciación. Una cosa es la inviolabilidad del voto, y otra cosa es que usted, con su comportamiento, esté contraviniendo la ley. Si ustedes miran lo que me cuenta el doctor Robledo, no me consta. Este señor está violentando la ley, no a través de un voto. Él no está votando, ni es una opinión, está actuando. Y ustedes entienden que son cosas. Cuando él le niega a un parlamentario un derecho en esa forma, simplemente
está cometiendo un abuso o no. Que si no lo podemos encajar en un tipo específico, que sería prevaricato, por lo menos le cabría el abuso de autoridad. Ese es mi concepto con lo que acabo de escuchar, doctor Robledo. ¿Quiere dar su opinión? Yo quisiera, porque ya pues los tecnicismos los han mencionado aquí los compañeros, y de pronto nos estamos perdiendo de la reflexión de fondo. Y esa reflexión fue la que hice yo hace un par de semanas, o que la traté de hacer, y es la siguiente. Yo me gasté toda mi vida profesional como médico aprendiendo a tratar pacientes con enfermedad mental. Si viene el doctor Robledo y me recomienda a su hermana, porque tiene una depresión severa, para que yo la trate, me la trae a mi consultorio, y ella entra y yo la dejo con un revólver y me voy. Y ella se mete un tiro, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? No me preparé para eso toda la vida. Entonces, aquí hay una serie de hechos éticos que tienen precisamente que ver con eso. Este tema de los bonos tiene que ver con unos bonos que sí eran un producto financiero muy bien elaborado y con todas las cosas técnicas, pero ¿y quiénes lo compraron? No se podía prever que ese tipo de situaciones que ocurrieron podían pasar. O sea, eso es la reflexión de fondo. Es por eso que se está llamando a este debate, a esta moción de censura. No es, puede que el camino legal y las nimiedades, como llamo yo, de este tipo de situaciones no estén muy claras, pero hay una razón de fondo que sí es muy clara, y por eso se está llamando a hacer un debate por moción de censura. Lo que sigue, que es lo que estamos hablando aquí con la situación con el presidente del Senado, pues hombre, estamos tratando de que se dé la oportunidad de que hagamos este debate porque es importante para el país, y mínimamente dejar un precedente de que habíamos una serie de personas interesadas en que el país en este país se den este tipo de debates porque se necesitan. Esto no puede pasar así sin son ni ton. O sea, y qué pena que haya sido tan dramático en mi presentación al inicio, pero es la misma analogía. Cuando un servidor público asume su rol de servidor público, le pasa lo mismo que a los médicos. Uno ya tiene una responsabilidad sobre la vida de otra persona, y el servidor público asume, más en este caso, está asumiendo la responsabilidad de la administración de los recursos de todos nosotros. Entonces usted me volvería a contratar como psiquiatra. Entonces, esa es la pregunta. ¿Ustedes volverían a contratar una persona para que administre los recursos desde esa perspectiva? Y eso es lo que hay que discutir, o sea, y tener una discusión sana. Aquí nosotros no somos ni mucho menos autoritarios, ni una discusión donde se puedan exponer todo este tipo de argumentos y situaciones, y quien quita, de pronto nosotros no tenemos la razón, pero hay que tener la discusión, y eso es lo que estamos pidiendo. Muchas gracias. Jorge, permitámosle a Jorge Gómez decir, el representante de la Jorge Gómez, hacer un comentario breve. Aló. No, es que yo iba a hacer otro comentario, pero oyendo al doctor Castro, además al psiquiatra, que en este caso es el doctor Carrasquilla, le advirtieron que no fuera a dejar el revólver sobre el escritorio porque la señora ya había dicho que se iba a suicidar. Al doctor Carrasquilla, un banquero de inversión de Antioquia, le dijo: doctor Carrasquilla, esa plata se la van a robar. O sea, estaba advertido. Y esto yo lo dije en el debate y no más me contestó este atril, no respondieron nada. Pero yo quería hacer énfasis en esto. Es que aquí es amenazada, es la poca democracia que hemos logrado construir en Colombia. Es que la moción de censura es una herramienta de la oposición. Aquí nos están cercenando los derechos a hacer oposición, y este es un derecho fundamental. Y con eso vamos anticipando que también caben otras acciones, porque los derechos fundamentales hay acciones para hacerlas prevalecer. Vamos a ver si las hacemos prevalecer con las acciones de hoy, de la primera etapa, y si no, vamos a seguir en esta batalla, porque nosotros no vinimos aquí a ser víctimas de burlas o reyes de burlas o a calentar una silla, sino a luchar por la democracia y por los derechos ciudadanos, y uno de los derechos fundamentales es la oposición y los debates de cara a la ciudadanía. Eso era lo que quería decir.
estamos bregando a que se haga el debate de moción de censura. Si nos tropezamos con Macías es porque, pues, digamos, él toma unas determinaciones que no compartimos, pero estamos bregando a persuadirlo a él y a la mesa directiva, a todos los colombianos y a los partidos políticos y a la Casa de Nariño. Lo que están haciendo es una cosa muy grave. O sea, eso es autoritarismo, es barbarie en lo que tiene que ver con los derechos de la oposición y la ciudadanía. Aquí estamos hablando de corrupción. Aquí estamos hablando de que se montó un negocio de 440.000 millones de pesos donde quitaron todas las clavijas que podían impedir que se robaran la plata, las quitaron todas. De esa es la acusación que le tenemos a Carrasquilla. Y ya le hemos encontrado ganancias, a pesar de que esconde sus conductas, en 22.000 millones de pesos. Ese es el debate que estamos haciendo. Entonces es muy simple. Le estamos pidiendo a quienes gobiernan en Colombia, a quienes tienen el poder para decidir, a Duque, el presidente Duque, a su presidente del Senado, a las fuerzas del duquismo, que no violen la ley, que no violen la democracia y que nos permitan actuar. Pero ese es el debate. Los otros asuntos menores, los vamos a ir viendo por el camino. De momento, repito, insistimos en un llamado cordial a que se permita que el Senado funcione como debe funcionar. Si ellos tienen los votos para proteger y que Carrasquilla se quede eternamente, que lo condecoren, incluso que lo hagan, pero que no violen la ley, ni le violen los derechos a los demás a opinar y a hacer pues las cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Es que ese es parte de nuestro trabajo. Lo que pasa es que aquí en Colombia seguimos en la idea autoritaria de que la oposición es un crimen, es una especie de delito, son gente de mala condición a la que no se le debe permitir nada, y eso es una visión antidiluviana de los criterios de la democracia. Una visión democrática de verdad tiene que incluir en la visión la oposición, como la vida tiene que incluir la muerte o la muerte en la vida. Son inescindibles, pero aquí la quieren separar y resolver esto a garrote, y así no debe ser. Pero además hay un asunto adicional a lo que ha dicho el senador Robledo. Es que nosotros estamos en condiciones de demostrar en el debate de moción de censura, para no meternos incluso solo en la discusión de si sus actuaciones son del pasado o del presente, que en el debate de control político que se hizo hace unos días en este Congreso de la República, el señor ministro Alberto Carrasquilla mintió, y mintió ya en su condición de ministro de Hacienda de este gobierno. Lo ha demostrado las cartas publicadas por el senador Robledo entre Alberto Carrasquilla, en nombre de Configura, con la alcaldesa del municipio de Florencia. Y también queda demostrado con las utilidades devengadas por Configura, que en el debate de control político se tasaron en 8.000 millones de pesos, como si eso fuera una cifra absolutamente insignificante, pero que según Alianza Fiduciaria ascienden a 22.000 millones de pesos. Por lo menos hay dos mentiritas que le hemos detectado al ministro Carrasquilla, y eso, por supuesto, justifica también que no se nos cercene el derecho como oposición a adelantar este debate de moción de censura. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables pues por su presencia esta tarde.